favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a hacer una oración, vamos a entrar en comunión con el Espíritu de Dios, que hoy tiene grandes cosas para nosotros. Vamos a pedir que nos dé el Señor sabiduría, entendimiento, su Espíritu que nos ayude a razonar. Bendito Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos y rogamos al Espíritu Santo que traigas a este tu pueblo una unción poderosa por tu bendito Espíritu para comprender, para que la palabra tenga su efecto en el corazón de este pueblo amado, Padre, que hoy está reunido aquí en tu nombre, en comunión plena, por causa de ti, de tu Espíritu Santo, de nuestra salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Espíritu Santo, que hagas la obra en nosotros y que nos llevemos en nosotros el querer y el hacer y en el participar de la obra que día con día demandas a tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No se sienten, hermanos, vamos a hacer un ejercicio que hacemos regularmente en el asilo, y vamos a mirar a nuestra derecha a quién tenemos y a nuestra izquierda a quién tenemos. Esto lo hacemos con toda seriedad porque tiene que ver mucho con la predicación de hoy. Miramos a nuestro hermano de la derecha, al de la izquierda, y los que podemos nos volvemos hacia atrás y miramos a los que tenemos detrás, ¿verdad? ¿A quién vio? Vieron a su hermano, a su hermana, ¿verdad? ¿Y cómo estamos en este momento aquí? Estamos en comunión unos con otros, ¿verdad? Es muy bonito ver que Dios hace grandes cosas entre su pueblo, y una de ellas es que nos miramos como hermanos, ¿verdad? Somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Así que nuestro asunto de hoy es la comunión o la coinonía, como Dios nos ha estado hablando todos estos días. Y hoy hemos titulado esta predicación como la iglesia en comunión plena. Y cada reunión que tenemos en este lugar tiene un objetivo. El objetivo específico es presentar a la iglesia actual las características de la iglesia primitiva que motive en esta el deseo ferviente de la comunión. Sí tenemos lo que es la comunión, ¿verdad? El acuerdo, la unidad. Para eso estamos con ese objetivo. Hoy nos reunimos en este lugar, ¿verdad? Y vamos a ver que este pasaje que a continuación analizaremos nos da un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Da la pauta a esta iglesia con respecto de cómo vivir la vida en Cristo Jesús, compartiendo con libertad y conviviendo con unidad. Son algunos de los propósitos que tenemos para reunirnos en este lugar, y nos muestra este pasaje los hechos del Espíritu Santo a través de los creyentes en comunión. Vamos a repetir mucho la palabra comunión, porque eso es lo que nos va a mover. Siéntense ya, hermanos, perdón. Ya me estaba viendo el pastor, así que ahora lo siento, ¿no? Perdón, hermanos. Pero es bueno para que no se duerman. Decimos pues que este libro, los especialistas han dado en llamar los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en nuestras Biblias los hechos de los apóstoles, pero vemos que la obra se hace por el Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son esas obras, y también esto nos va a motivar a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Entendemos pues que el derramamiento del Espíritu Santo fue un hecho por demás portentoso, grande, que denota en el corazón de la iglesia una comunión para una sana convivencia espiritual, social y de servicio. Esas son las funciones a las que fueron llamados todos aquellos que creyeron, y en especial en aquel tiempo los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, aquel grupo pequeño. Así que vamos a analizar 3 hechos
del Espíritu Santo dentro de la comunión cristiana. El libro que estamos leyendo, ¿cómo se llama? Los Hechos. Los Hechos. Entonces, el primer hecho del Espíritu Santo dentro de aquella comunión cristiana es la comunión espiritual. En este momento, ¿qué comunión estamos llevando a cabo? La comunión espiritual, ¿verdad? Y en aquel tiempo, esta comunión empieza con un pequeño grupo. Ya vimos que el grupo que seguía al Señor, primero fueron 500. Después, cuando Él ascendió, se redujo aquel. ¿Cuántos eran los apóstoles o cuánto era la iglesia que había en ese momento? Eran 120 y los 12 apóstoles también. Eso los contamos también. Y estos fueron los que conformaron aquel pequeño rebaño que recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Y de inmediato comenzaron con aquella labor que se les encomendó en Hechos 1:7, 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Quién lo sabe? Dice, pero recibiréis poder. Y comenzaron por Jerusalén. El primer lugar que se menciona es Jerusalén. Y precisamente en ese lugar se comenzó a hacer la obra que el Señor había ordenado que se llevara a cabo. Pero esta iglesia necesitaba ser equipada también con conocimiento. Por eso dice el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A ese lugar iban los apóstoles a estudiar aquello que los apóstoles tenían que enseñarle a aquel pequeño grupo. Aquellos 120 perseveraban en lo que les enseñaban los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Obviamente lo que vivieron, lo que aprendieron con el Señor Jesucristo. Dentro de aquella comunión espiritual también se practicaba ya la Santa Cena. Dice ahí que comían el pan, partían del pan. Era una cena que el Señor instituyó, dijo, hagan esto en conmemoración. Cuando partió en la última cena el pan y el vino. Eso también se lo estaban enseñando los apóstoles a aquel grupo que conformaba la pequeña iglesia. También dentro de aquel pequeño grupo se empezaron a formar células, grupos de oración. Qué importante es la oración. ¿Qué estaban haciendo cuando vino el Espíritu Santo? Estaban orando, ¿verdad? Ellos no sabían que iba a venir, pero en ese momento llegó el Espíritu en medio de un tiempo de oración. Qué importante es la oración. Siempre habrá razones por las que habremos de orar. Y dice también que creció el temor en toda persona. Obviamente cuando alguien empieza a conocer a Dios, a descubrir las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, empieza a temer a Dios. Y no es un temor de miedo, ahí me va. Es un temor reverente, es respeto hacia Dios, el que surge en aquel que acaba de conocer a Dios. Cuando le empiezan a platicar quién es, qué hizo, el Creador, el Salvador, obviamente creció en aquellos el temor reverente. Y dice el 43 que se hacían señales y maravillas por medio de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Ustedes creen que los apóstoles hacían los milagros? No, ¿verdad? ¿Qué hacían los apóstoles? Solo imponían sus manos y Dios obraba los milagros, no el varón, para que no nos andemos que traemos el don de sanidades que es nuestro, o los dones que Dios da, las obras las hace Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tienen que hacer aquellos? Imponer sus manos y orar. Así que al igual que en aquella iglesia, nuestra iglesia también comenzó con pocos. Ahora que he tenido oportunidad de platicar un poco con los fundadores de esta iglesia, decían que eran poquitos los grupitos que había, hasta que todos llegaron a la comunión, a este lugar, ¿verdad? Y desde su fundación, nuestros pastores también se han esmerado, como los apóstoles aquellos, de enseñar a los que llegan, ¿verdad? No basta con tener ganas, no basta con decir, voy a hacer la tarea, voy a predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que tener? Conocimiento, tenemos que tener doctrina. Y así que esta se dio aquí, por nuestros pastores se han esmerado
desde la fundación, desde hace más de 25 años, de formar a la iglesia en el camino de Dios. Y esto es a través de la escuela dominical. En aquel tiempo que yo llegué hace algunos 17 años, aquí se daba la escuela dominical y aquí había un salón donde solamente habíamos 2 estudiantes de instituto y se daba la enseñanza acá por unos maestros y acá por otros en la escuela dominical. Había células, siempre ha habido células, en este momento no sé cuántas haya, pero ha habido. Siempre nos dan conferencias a grupos especiales, como familia, como esposos, como esposas, como jóvenes. Para todo hay enseñanza. Siempre los hermanos pastores de esta iglesia están preocupados por la formación de esta iglesia. El que no quiere no aprende, pero enseñanza hay, y de sobra, ¿verdad? ¿Y qué tal las predicaciones cuando predica el hermano pastor, que es el único que predica? ¿Verdad? Bueno, que predica bien. Discipulado también tenemos aquí. Hay grupos de enseñanza para todas las necesidades, pero para que haya una verdadera comunión tenemos que formar parte de estos grupos, ¿verdad? Decía por ahí una hermana hace muchos años, no solamente ser banqueros, tiene estudiantes, porque estamos siendo formados ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de que hoy usted vino a este lugar? ¿A calentar la banca? ¿A echarse un desayunito? Venimos a ser formados porque todos vamos a ser siervos. Cada uno recibió de Dios un don, algo con lo que le podamos servir. Por eso les decía, mire hacia atrás, mire hacia adelante. Todos podemos servir y para eso nos formamos en este lugar. Así que si formo parte de un grupo de estudio, formo parte también de la comunión. De esta iglesia han salido apóstoles que han llevado el evangelio a otras naciones. ¿Lo sabían? La palabra apóstol no se le asigna al que está predicando en este momento, ni al pastor tampoco se le asigna. Es el título que se le da a aquellos que traspasan las fronteras y llevan el evangelio a otras naciones. Esos son los apóstoles. Aquí hay pastores, hay hermanos que ministran, pero el título de apóstol se le asigna a los que se van lejos de su patria a llevar. Y de aquí ha salido nuestra hermana Mirna, nos ha informado, ya tiene algunos días que no viene, pero nos informa de sus viajes que hace para llevar la palabra de Dios. Aquí se preparó, en esta iglesia, de aquí salió, y de aquí han salido maestros y predicadores y no sé cuántos pastores. De hecho, en la misión de Durango, la última vez que vino nuestro hermano Lorenzo, nos hablaba de un grupo que se acababa de graduar, y no se graduó de maestros, se graduó de pastores. ¿Y de dónde ha salido? De aquí, ¿verdad? Y tenemos misiones en Zacatecas, en Durango, en Veracruz y en Toluca. Ellos también fomentan la comunión espiritual a través de la enseñanza. También, como parte de nuestra doctrina, pues también tomamos la Santa Cena, porque cuando tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio que se hizo para que fuésemos perdonados y tengamos vida eterna. También tenemos reuniones de oración en este templo. Cada determinado tiempo nos avisan, va a haber reunión, o ponen el boletín, o por internet, que me enviamos un saludo a internet, desde aquí, desde esta iglesia de Huacalco. Hacen tiempos de oración. Hay siempre preocupación por nuestros pastores de estar formando a su pueblo también en la costumbre de orar, en el buen hábito de orar, y aquí se hacen los programas de oración. Incluso también en nuestras casas, no sé cuántos de ustedes tomen un poco de tiempo para apartarlo para el Señor y hacer su tiempo de oración. Hay que apartar un tiempo para Dios. Razones para orar, decíamos en un principio, siempre hay razones para orar, todo el tiempo hay razones. Hasta por las cosas más pequeñas Dios interviene en nuestras vidas o en la vida de quien nos rodea, y mediante la oración Dios hace grandes cosas. Esto es en altares familiares o en tiempos de oración que hacemos en nuestras casas, y si no tenemos, pues vamos a formar un tiempo de oración, un día a la semana. Los que podemos orar por la mañana, pues por la mañana, o por la noche o a mediodía, pero hay que orar, es muy importante para nuestra consagración, para nuestra formación.
Así que el temor de Dios también debe formar parte en el corazón de esta iglesia. Ya decíamos que el temor no es miedo, sino es respeto, reverencia delante de Dios. Así que el temor de Dios, ¿qué dice? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué hermoso es que cuando temo a Jehová me aparto del pecado, me ayuda a vivir en comunión, porque entre más conozco a Dios, más le amo, más le sirvo, más trabajo, más crezco, más espiritual me hago, ¿verdad? Pero esto es consagrándome, temiendo delante de Dios. Y en similitud con la iglesia primitiva, también han sucedido milagros. Ya hemos hablado muchas veces de hermanos y hermanas que han sanado de enfermedades mortales, ¿verdad? Y también hay maravillas y prodigios aquí. Pues hay hermanos que hablan lenguas, a lo mejor no todos entendemos, pero también un prodigio es que haya quien lo interpreta y que lo da a conocer la voluntad de Dios a través de los mensajes en lenguas. Hay otros que oramos en lenguas, no sabemos lo que decimos, pero oramos en lenguas. Esos son los prodigios. ¿Y ustedes creen que Dios pueda seguir haciendo cosas en esta iglesia? ¿Qué necesitamos? ¿Parecernos a aquella iglesia? ¿Imitarla? ¿Nos falta? ¿Nos sobra? Porque en esto es importante que hagamos un cotejo. ¿Qué tanto estoy? ¿Estoy falto? ¿Estoy sobrado? ¿Necesito? Dios obra en la iglesia que ora, en la iglesia que se dispone, en la iglesia que está atenta, en la iglesia que no viene solamente a socializar, porque es bueno socializar, pero cuando yo vengo con el propósito de ser formado, con el propósito de participar, voy a crecer. Si no, me quedo enano y no crezco. Por eso decíamos, la pregunta es, ¿necesito parecerme a aquellos hermanos? ¿Me agrada cómo eran? ¿Despierta en mí algo el estudiar cómo fue la primera iglesia? ¿Qué despierta en mí? Es bueno que dejemos que el Espíritu de Dios despierte en nosotros ese deseo ferviente por la comunión. Vamos a ver un segundo hecho del Espíritu Santo dentro de la comunión cristiana, y este es la comunión social. Dentro de aquel grupo de creyentes, el Espíritu Santo había hecho una gran obra en sus corazones, porque dice que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estamos ahorita? Pero no revueltos, ¿verdad? Pero sí estamos juntos. Y ya vimos con qué propósito. El Espíritu Santo estrechó las relaciones humanas. También entre cristianos se deben de estrechar las relaciones humanas. Así que ya los que tenían enemistades, tenían problemas, divisiones y conflictos, por el Espíritu Santo, todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Ahora, los que ya eran enemigos, ya eran cuates, ya eran amigos, ya andaban juntos. La fe, la benevolencia, el respeto, los acuerdos, el amor fraternal, todas estas cosas son las que tenían en común. Dice la Escritura, que tenían en común todas las cosas. Todo estaba ya en sus corazones, todo aquello que estorbaba, ya Dios lo había sacado. Así que de acuerdo a Hechos 2:44, el Espíritu Santo llegó a romper con tradiciones. ¿Qué tal estaban llenos de tradiciones los judíos? Y esto sin afán de juzgar. Pero la palabra nos enseña que en vez de ley obedecían a tradiciones que ellos mismos se habían inventado. No hagas esto, no hagas el otro, no camines tantos pasos, el sábado no hagas esto, no hagas el otro. Y aparte de que era un mandamiento de guardar el sábado, lo corrompieron con muchos mandamientos que ellos inventaron. Costumbres que decían, hay que lavarse las manos hasta 20 veces al día porque no puedes comer o andar sucio. El agua limpia las manos, pero no limpia el interior. Nada puede hacer el agua por dentro de nosotros más que alimentarnos, pero en cuestión de lo espiritual no hacía nada. Todo eso se acabó. Y dice que tenían todas las cosas en común. Los prejuicios también se fueron. Recuerden que decían, nosotros somos los hijos de Abraham.
Somos el pueblo escogido. Somos Juan Camaney, decía, ellos eran de lo mejor ante sus ojos, porque ante los ojos de Dios, pues era muy difícil su situación. Pero en aquella comunión surgió también la generosidad. Dice 2:45, y vendían sus bienes y sus propiedades y los repartían según la necesidad de cada uno. Recordemos que en aquellos tiempos los judíos vivían bajo el yugo romano. Los impuestos los tenían, pero bien oprimidos. Pero no faltó quien vendió, dice aquí, sus bienes y propiedades, dice aquí, y lo repartían según la necesidad de cada uno. Así que vendían sus terrenos, sus casas, sus ganados, sus joyas. En medio de aquella pequeña iglesia no había hambre, no había necesidad, porque unos se encargaban de saciar y de ayudar en su necesidad a los que estaban pobres. Y los apóstoles, dice en los Hechos 5, se encargaban de organizar y repartir todo aquello que se recolectaba para los pobres de aquella sociedad cristiana. Dentro de aquella comunión cesó el hambre. Así que vemos que el Espíritu Santo había tocado las fibras más sensibles de aquellos corazones. Y la comunión pues crecía cada día, dice, perseverando cada día en el templo. La perseverancia se traduce como una forma de mantenerse constantemente en una manera de ser o en un propósito. Entonces, la constancia, la perseverancia, eso significa. La perseverancia en el templo tenía el propósito de ser formados en la doctrina de los apóstoles. A estas reuniones asistían juntos, iban juntos. En aquel tiempo no andaba que te doy el aventón en mi carro, pues no había autos, pero iban juntos como podían, en sus animales o caminando como fueran, iban juntos. La asidua asistencia al templo fomentaba más las relaciones humanas. Qué bonito era que iban juntos aquellos que habían sido enemigos, aquellas tribus que se veían unos inferiores a otros, ahora andaban juntos, perseverando en la doctrina. Ahí también vemos que empezó a crecer la perseverancia en las casas. Ahí también se tomaba la Santa Cena, se tomaban los alimentos, dice que comían juntos el alimento con alegría y sencillez de corazón. Se reunían también para orar en las casas. Y vemos que en esta comunión social el Espíritu Santo había hecho una gran transformación en el carácter de toda esa iglesia. Era pequeña, pero Dios la transformó. Ahí se terminó la soberbia, se terminó el egoísmo, se terminó la vanidad, se terminaron las enemistades, se terminaron los complejos, los prejuicios. Todo eso se encargó de borrar el Espíritu Santo en el corazón de aquella iglesia. Y sin duda, la obra del Espíritu Santo fue un gran detonante para que esta iglesia fuera de esta manera transformada. Cuando miramos hacia adentro de esta casa, la comunión social debe también formar parte. Dentro de un momento se acaba aquí, en esta casa, la comunión espiritual. ¿Y qué comienza? Pues vamos a tener la comunión social, podemos socializar, ¿verdad? Y también debo formar parte de aquí, socializar con los hermanos, estrechar las relaciones. ¿Cuántos de aquí somos amigos uno del otro en verdad? Yo les preguntaría. No formemos grupitos, ¿verdad? No es bueno formar grupitos, pero ¿cuántos en verdad tenemos una relación de amistad con un hermano? Algunos la tenemos porque lo trajimos de nuestra casa o de nuestra colonia, pero que se haya formado una amistad aquí, ¿verdad que no la hay? ¿Verdad? Dije, son pocas, pero casi no la hay. ¿Por qué? Porque a veces no fomentamos entre nosotros la amistad.
Y yo no es que ande de baboso viendo quién la haga y quién no, pero sí necesitamos, ¿verdad? ¿Qué tal con los recién convertidos? Nomás llega el recién convertido, se sienta por allá, por allá. ¿Cómo te llamas? Pancho López, y se fue. Y lo dejamos que se fuera. Y ni le hablamos. Claro que tampoco le vamos a decir estudias o trabajas, ¿no? Pero sí podemos hacer amistad, sobre todo con los que no conocen de Dios, con los que llegan por primera vez, con aquellos que la necesidad los trajo aquí. Tenemos que estrechar la relación de amistad, enseñarlos. Cuando socializamos, las amistades van creciendo, la confianza mutua crece, ¿verdad? Ya no hay eso de que quita la bolsa porque esta hermanita, quién sabe si está santificada. Yo un día vi que mi pastora apartó su lugar allá donde se iba sentada a desayunar y puso su monedero. Le digo, ay hermana, yo todavía no estoy bien santificado y no sé que se le pierda su bolsa, ¿verdad? Pero aumenta la confianza mutua cuando es constante la comunión. También socializamos cuando vamos a visitar a algún hermano. En este caso, tuvimos la dicha de conocer a esta familia Rodríguez, que pues nuestra hermana acaba de fallecer. Íbamos y compartíamos también, no solamente el momento de la pena, sino, hermano, ¿qué le puedo ayudar, hermano? Aquí estamos dispuestos. No solamente aquí, no solo cuando todo va bien, también cuando todo va mal. Hay que estar con los hermanos. Estando en comunión social, también se toman acuerdos entre los líderes de esta iglesia. Y yo recuerdo cuando yo estaba hace algunos años en la presidencia de la Sociedad de Varones, íbamos a un restaurante y ahí hacíamos acuerdos, estrategias y se planeaban las cosas. Si yo estoy junto con un hermano, voy a aprender a amarlo con todos sus defectos, porque los tenemos o no. ¿Sí? ¿Sí o no? Aún los cargamos. Nuestros complejos, aún ahí traemos algunos complejos arrastrando. Tenemos que aprender a amar y a pedirle a Dios, Señor, cámbialo por otro, no es cierto, por otro no. Pero sí es bueno que nos demos cuenta de lo que nos pasa y si socializamos juntos, no le voy a decir, hermano, voy a orar para que se te quite lo grosero, pero voy a orar, ¿verdad? Es bueno que estemos dentro de esa comunión. ¿Qué tal las diferencias? Por eso les decía hace un momento, para Dios, dentro de este lugar, no hay diferencia entre ninguno de nosotros. Aquí los títulos, las profesiones, las carreras, para Dios no cuentan. Y no es que me quiera hacer un igualado con ninguno de ustedes. Aquí hay médicos, contadores, abogados, y no me estoy igualando con nadie. Lo que quiero decir es que todos fuimos comprados por un mismo precio. A Dios no le costó más un licenciado, a Dios no le costó más un contador, ni le costó más un barrendero, ni un albañil, ni un llantero, nadie le costó más, le costamos lo mismo. Así que Dios no hace esas diferencias. ¿Por qué las vamos a hacer nosotros? Porque a veces que tenemos complejos, ay, yo soy chucha cuerera y ¿qué voy a andar juntando con esta gentuza? Dios nos ayuda a sacar todos esos defectos, esos prejuicios, ¿verdad? Por eso dije en un principio, no me quiero hacer igualado con nadie. El apóstol Pablo dice que si alguno se convirtió siendo esclavo, procure su libertad, pero que siga respetando a su amo. Aquí no hallamos, ¿verdad? El único amo que tenemos es allá. Y vamos a hablar también de la generosidad. Ustedes saben quién pagó el terreno donde está construido ese templo. Rafael Varela, el padre de la pastora de esta iglesia. ¿Cuánto le costó? ¿Quién sabe? Pero han habido corazones generosos aquí. Aquí también se da la generosidad. Estamos hablando un poco del pasado,
de la iglesia primitiva y también del pasado de esta iglesia. Ahora vamos a hablar del presente. Así que el hermano Rafa no detuvo su cartera ni su chequera. Él dijo, ahí está, para que se construya un templo en este lugar. Muchos sabemos que este lugar era un basurero y después iba a ser una tienda Oxxo, pero el hermano Rafa dice, sirve más para templo. Y desde entonces él se ocupa al menos de echar un ojo, y gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Que Dios le multiplique cada día de vida y de bendiciones, porque un hombre generoso. Nuestro hermano Ramón Varela también ha aportado su tiempo. Y no quiero decir con esto que todos los demás no aportamos. La generosidad, Dios no la mide porque usted es su diezmo, ¿o sí? Porque ese es un mandamiento. La generosidad la mide Dios cuando se es generoso en las ofrendas. Ahí se ve la generosidad. Allá afuera dicen la limosna. ¿Ustedes creen que Dios es limosnero? ¿No? Pero hay veces que parece que damos limosna cuando pasan a recoger la ofrenda y busco el quintito, el 20, ay, salió un peso, este no. ¿Ah? La generosidad Dios la mide por lo que ofrendamos, no por lo que diezmamos. Y también el crecimiento de esta iglesia se dio por las manos de muchos hermanos. Decían, yo no tengo dinero, pero aquí están mis manos, yo colaboro, yo pinto, yo cargo tierra, yo sé aplanar, yo sé hacer esto, yo le echo ganas. Muchos, pocas cantidades, otros menos, pero se ha ido creciendo poco a poco. Nuestra hermana Lirio Varela pues también aporta su tiempo generosamente para el pastoreo de esta iglesia. No se diga nuestro hermano pastor, que se ocupa como superintendente de todas las iglesias de ISEM, 12 o 13 iglesias son, y nuestro hermano ocupa su tiempo, aunque recibe un salario, hay veces que descuida a su familia por andar en la obra. Ahí está nuestro hermano Héctor Vázquez, ¿verdad? ¿Cuántos oímos cuando dijeron, es que aportó 70,000, aportó 100,000, aportó 80,000 para la obra? Y aparte de que aporta, ahí anda chambeando, ahí se anda llenando de mezcla, y agarrando la cuchara y el perico, y es un licenciado. Y a poco dijo, ay, ¿yo cómo voy a agarrar la cuchara? Ahí anda chambeando el hermano Héctor, siempre preocupado por el bienestar de esta iglesia. Nuestra hermana Vero Mendiola igual, diaconisa, que todas las situaciones que tiene y se ocupa de asuntos administrativos y aporta y está trabajando. Nuestro hermano Lorenzo Rodríguez, que en este momento no se encuentra, pero que también aporta su tiempo como tesorero y entrega cuentas y está trabajando. Y no se diga un grupo nutrido de maestros que están y que desde aquel tiempo hasta ahora dando su tiempo para la formación de esta iglesia. Y hay otra cosa que también esta iglesia se ocupa. Dice, también esta iglesia ha ayudado a los necesitados de esta iglesia. A mí en un tiempo se me asignó esa tarea de recoger el dinero y darlo al hermano que está en necesidad. No nos dé vergüenza, hermanos, porque el decir que estamos necesitados no es vergüenza. Dios suple aquí dentro para ayudar al que está en necesidad. Yo en algún tiempo, hace algunos años, tuve una necesidad muy grande. Mi esposa se me puso muy enferma y me llegó este problema en un momento que había escasez. Tuvieron que operarla y hubo una cantidad que llegó de esta iglesia, que juntaron los hermanos, pero hubo hermanas que fueron a visitar a mi esposa y que me dejaron dinero. Yo debo confesarlo, en ese momento no tenía dinero, se me agotó. Y una de esas hermanas, ¿les digo su nombre? Eso les voy a decir. Ya no está con nosotros, la hermana Esperanza. Me dijo, hermano, ya platiqué con su esposa, no se vaya a enojar. Ya me conocía cómo me ponía como gorila.
y ya le había dejado dinero a mi esposa. Y otra hermana me dio un cheque, o no recuerdo, un documento para cobrar, y me dijo, vaya con esta persona y le van a dar este dinero. Se llama Teresa Segura. Hace poco mi esposa se volvió a poner mal y hubo otra mujer que también me dijo, hermano, yo no sé si lo necesito o no, pero ahí está esa lana. Puras mujeres, puras mujeres. Y eso es recibir la ayuda de la iglesia. Esta otra hermana se llama Socorro Navarrete, para los que no la conocen. ¿Y saben cómo creció este amor? Desde hace 15 años que nos conocimos. Creció la confianza, creció la ayuda, creció la generosidad. Y es bien hermoso reconocer, no puedo, necesito. Pero ¿saben qué es más difícil? Recibir. A mí nunca me ha gustado recibir un peso de alguien si no lo gané. Yo trabajo en la calle desde que tengo 7 años, ando en la calle, y nunca me gustó que me dieran una limosna o me dieran una dádiva. Así que cuando la primera vez me dieron dinero, no me sentí ofendido, pero me sentí muy mal. Y me dijo Esperanza Díaz, hermano, no seas soberbio. Y he aprendido a través de estas situaciones que en la iglesia tenemos el deber de ayudar, de verdad de ayudar, y no con la moneda más pequeña o no con lo que me sobre. Decía un hermano por ahí, hay que dar hasta que duela. ¿Sí? Y se oye, no sé cómo se oiga, pero se oye difícil. ¿Cómo le voy a dar? Pues sí, que me duela sacar el de a 1000, no el de a 5, no el peso, no los dos. Claro que no voy a quitarle el sustento a mi casa, pero si puedo voy a ayudar al necesitado. Si Dios nos ayudó a nosotros en situaciones más difíciles, sí podemos ayudar. Así que también la perseverancia debe formar parte de esta iglesia. Vamos a asistir todos juntos, cada día, a cada convocación. Aquí hay muchas convocaciones, ¿sí? A la predicación, a los días de oración, a las reuniones extraordinarias. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria que fue la reunión de testimonios. Una semana antes tuvimos una reunión de planeación. Vamos a asistir, porque solamente así se logra la comunión. Recordemos que si nos reunimos asiduamente, fortaleceremos la unidad, la sociedad y el servicio. La perseverancia también debe fomentarse en las casas. Forme en su casa células, ceda su casa para un día de oración, comparta su pan con los hermanos, invíteme a comer, invite a sus hermanos. ¿Qué tal cuando invitamos a alguna familia a la casa y podemos con gusto compartir el pan que Dios nos da? Mediante la perseverancia a estas reuniones, Dios también nos va a despojar a nosotros de los defectos de carácter que decíamos hace un momento. Si aún nos queda alguno, Dios lo va a sacar. Igualmente la soberbia, el egoísmo, la vanidad, los complejos y prejuicios, todos salen. No los agarre, no se aferre a ellos, porque solamente estorban la obra de Dios. Para que todo esto sea posible, es necesario perseverar en la oración. Vamos a ver el último hecho del Espíritu Santo, que este es para mí el más hermoso. Y no es que los demás no, pero este es el más hermoso de todos. Dice, el tercer hecho del Espíritu Santo dentro de la comunión cristiana es la comunión en el servicio. Dicen por ahí, el que no sirve, pues no sirve, o no funciona, ¿verdad? Hay que servir. Así que dice la Escritura en el 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben que la forma más sensata de alabar a Dios era teniendo un buen testimonio y sirviendo? Porque como alabar a Dios, pues, cantamos y alabamos, pero la forma más sensata
es sirviendo, sirviendo. Y no solamente aquí adentro, allá afuera, allá afuera. Y vamos en equipo. Dice aquí, y tenían un testimonio de santidad. Por eso ganaron el favor del pueblo. El favor es la admiración, el favor es el agrado de ver, mira, ahí van unos cristianos, qué bonitos se ven, bien bañaditos, bien portaditos, no fornican, no adulteran, no roban, no mienten, no engañan. Ese es un buen cristiano. Hacían altruismo también con el pueblo, compartían de lo que tenían, no solamente con la iglesia, también con los de afuera. Y lo más importante, evangelizaban. Estaban dando a conocer todo lo que ya habían aprendido dentro de la comunión espiritual, dentro de la comunión social, lo estaban dando a los de afuera. Para eso el Señor nos preparó, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso implica, voy a testificar allá afuera. Y aquí lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo repite. Si no, yo no lo repetiría. ¿Para qué? Para que tomemos cartas en ese asunto del evangelismo. Así que todo este trabajo y testimonio se hacían en equipo, juntos, es decir, en medio de la comunión, en el servicio. Y aquella se fue volviendo una iglesia efervescente. ¿Qué significa efervescente? Que está, crece como el agua del mar, cuando golpean un lado hace espuma y crece y crece. Así crecía aquella iglesia. Dice el 2:47, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? El Señor bajaba con su mano, los juntaba, los ponía, no, esto sí, esto no. No, ¿verdad? De aquí dependían dos obras. ¿Quiénes hacían la primera obra? Los hermanos. Ellos comunicaban el Evangelio y el Espíritu Santo hacía la obra de convencimiento, de redarguir, de hablar. Esa era la tarea que hacía el Espíritu Santo. De esa manera se explica que el Señor añadía, ¿verdad?, a los que habían de ser salvos. No que los anduviera juntando de un lado a otro, no. El predicador, el evangelista, compartía la palabra y el Espíritu se encargaba de que diera fruto. Por eso crecía la iglesia. Así que la obra que hacían los hermanos de evangelio, era muy bonita porque iban juntos. El Señor, cuando dicen que los mandó el Señor Jesucristo, iban de dos en dos, ¿verdad? Uno oraba y el otro evangelizaba, uno oraba, pero acá se estaban haciendo los equipos más grandes. Hablando de nosotros, como iglesia, también aquí debemos de llevar como emblema el servicio. El eslogan dice que tenemos aquí era ser discípulos. Ese era nuestro eslogan y siempre ha sido. Así que debemos llevar como emblema la comunión en el servicio. Más que ganar el favor de los gentiles, ¿qué debemos ganar? Sus almas, acercarlas a Dios. Más que ganar su afecto, más que ganar una felicitación. ¡Ay, qué buenos son! Un día me dijo a mí un comandante de la judicial, qué hermosos son los cristianos. No me acuerdo qué favor le hice, pero sí me dejó chato porque los gentiles distinguen cuando un cristiano se comporta con santidad, con honradez. Dar también testimonio de una vida alejada del pecado. Cuesta trabajo, sobre todo porque andamos siempre expuestos al pecado. Aquí estamos bien seguritos, bien resguardados, pero ¿qué tal cuando salimos a la calle? Me quito la túnica de cristiano, la pongo ahí y me dejo llevar por la corriente. No debe de ser, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿y eso que eres cristiano? Te vi salir de un hotel
te vi salir de una cantina, te vi con una hermana o con un hermano y los vi haciendo cosas indebidas. Qué terrible que alguien que se diga cristiano ande en esas cosas tan reprobables. Yo no estoy diciendo que pase, pero el apóstol Pablo dijo que no nos juntemos con aquellos que diciéndose cristianos sean fornicarios, ladrones o engañadores. Dice, con esos ni aun comáis. Entonces nuestro testimonio no solamente es hacia adentro, sino hacia afuera. Con el testimonio también se ganan almas, con el buen comportamiento y santidad. También ayudar a los de afuera, hacer altruismo, dijo el apóstol Santiago. No lo bendigas solamente, no le digas que te vaya bien, dale con qué se cubra, dale con qué coma, y Dios te lo pagará, dice por ahí. Así que tenemos que privilegiar, dentro de estos tres hechos, privilegiar el servicio, el evangelismo. Así que también nuestra iglesia, desde tiempos pasados, ha tenido frutos en esto. Aquí ha habido proyección de películas en las células, obras que hacíamos con mimos. Yo me acuerdo que andábamos en los tianguis, andábamos en las colonias con un grupo de hermanos que hacían mimo, ¿cómo se dice? Mímica. En las cárceles, hace tiempo también se acabó el servicio que se daba en las cárceles. En los hospitales, a mí me tocó participar también, algunos hermanos todavía están por aquí, que íbamos a los hospitales a evangelizar a las personas que estaban ahí afuera. En los semáforos, todavía por ahí, nuestra hermana Vero formó un grupo, ahí está nuestro hermano Mario y un hermano que no está con nosotros, iban a los semáforos a predicar el evangelio. En las ciudades perdidas, donde hay mucho peligro y mucha pobreza, nuestra hermana Esperanza Díaz también formó un equipo de servicio. Aquí dentro hemos hecho obras de teatro. Yo hice la última obra el año pasado, desgraciadamente este año no he podido, por causas que ustedes ya conocen, pero hacíamos obras de teatro con el carácter de evangelismo para que invitáramos personas, quedamos los actores, nos comprometemos cada uno a traer un invitado. No todos cumplimos, pero la obra se llevó a cabo. Y a los alrededores, acuérdense los que estamos aquí de algún tiempo, al terminar el servicio nos íbamos a predicar, hacíamos folletitos y andábamos repartiendo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Lo estamos haciendo? No escuché que alguien asistiera. Nadie asintió, ¿verdad? Porque alguna de estas obras las hemos dejado de hacer. Actualmente tenemos evangelismo en un asilo y también el número de hermanos se redujo, pero necesitamos retomar la comunión en el servicio, porque decíamos en un principio, el que no sirve, no sirve, de verdad. Y no lo digo porque yo sirva, hay muchos que sirven, pero necesitamos ser más y privilegiar principalmente el servicio hacia afuera. Si retomamos este hecho, vamos a ser nosotros instrumentos de Dios para que la iglesia crezca. ¿Cuántos queremos que la iglesia crezca? Todos queremos que crezca. Pues diga al Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Yo le digo todas las mañanas, Señor, mándame a alguien, tanto para que le evangelice como para que le ayude. Y si le pedimos a Dios, Él va a hacer las cosas. Indudablemente, después de escuchar todo esto, surge dentro de nosotros ese autoanálisis por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Bueno, los que estamos con el propósito de servir, con el propósito de crecer, de ser algo más que solamente banqueros, ¿sí? No he evangelizado a nadie, no voy a las reuniones. ¿Qué tal si aquí pasaran lista los domingos? ¿Qué tal que aquí pasaran lista cuando entramos? ¿Cuántos podemos decir, este año no falté al templo?
Es complicado esto, ¿verdad? Pero la comunión se da cuando asistimos, cuando perseveramos, cuando estamos juntos. No un día sí y un día no. Porque por eso no crecemos, por eso no servimos. Decía nuestro hermano pastor, hay veces que dicen, pues mejor me voy a la barbacoa, que está en los domingos de por allá del rancho, me voy a echar un pulque por ahí y dejo de ir a la congregación. Tengo derecho a divertirme. Esto yo creo que nos lo vamos a llevar en nuestro corazón. Y en esta hora podemos decirle a Dios, envíame a mí, aquí estoy, mándame a mí. ¿Cuántos podemos decirlo? Muy poquitos amenes escuché, pero no es delante de mí de quien dicen amén, no es delante de mí de que se comprometan, no es delante de los pastores tampoco, es delante de Dios, de que uno debe de comprometerse a la perseverancia, al servicio, a la unidad, al amor, a la fraternidad. Necesitamos fomentar dentro de esta iglesia la comunión, por algo muy importante, que sin eso nos cuesta trabajo, la ayuda del Espíritu Santo, que nos mueva, que nos motive, que nos llene, que nos devuelva ese calor que teníamos hace 17 años que yo llegué a esta iglesia. Había todos estos grupos de servicio. En este momento, ¿cuántos hay? No hay. No hay. Y nos acaban de dar una materia en la que nos están preparando para que formemos grupos de estudio en nuestra casa. La iglesia necesita comprometerse. Ya Dios pagó un costo muy alto por nosotros. Decían una hermana en un servicio hace 3 días con respecto de la casa que Dios tiene preparada para nosotros. No permita que por su falta de perseverancia, de santidad, de obras, la casa que usted tiene allá en el cielo, se queden las llaves aquí. Eso implica que con una buena dedicación mía, día con día, me estoy acercando más a esa llave que voy a recibir para habitar una casa en el cielo. Yo no quiero que mi casa que está ya reservada ya se la den a otro. ¿Usted sí? ¿O no? Cuando analizamos estos 3 hechos que fueron la comunión social, la comunión espiritual y la comunión en el servicio, necesitamos ser movidos al compromiso. Vamos a ponernos de pie para que no se duerman o no se cansen de estarme escuchando. Y vamos a tomar esa decisión. Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos quite el cansancio, que nos quite la pereza espiritual, que nos quite todo complejo, todo estorbo, para que seamos útiles instrumentos en las manos de Dios. Porque quiero decirles que yo le comenté a mi pastor antier, yo he visto algunas otras iglesias, he escuchado predicaciones, he escuchado de muchas obras en otras iglesias, pero esta iglesia, esta familia, yo no la cambio por nada, por otra iglesia, de verdad. Vamos a entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos y dígale a Dios, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, úsala conforme a tu propósito, porque con este propósito fuimos llamados para traer a otros delante de Dios, mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante el Evangelio y mediante una vida en santidad y en justicia delante de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor todopoderoso y eterno, Jehová de los ejércitos, en esta hora queremos alabar y bendecir tu nombre santo. Y date gracias, Dios, por aquella iglesia ejemplar que está plasmado el conocimiento aquí con respecto de la tarea que hicieron, obedientes a tu mandato, Dios,
se despojaron de todo lo malo por tu Espíritu Santo y comenzaron a hacer la tarea encomendada, la gran comisión. Ahora, Dios, te rogamos en esta hora que tengas a bien de esta casa, poner en nuestro corazón el querer y el hacer, el tomar compromisos, el llevar delante de ti nuestros complejos, nuestras cargas, nuestros estorbos, para poder servirte con rectitud, con santidad, con generosidad, con premura, con diligencia. Porque ciertamente esta iglesia, Padre, es muy bendecida. Ayer lo escuchamos en los testimonios. Hemos sido muy bendecidos, Dios, y nosotros necesitamos agradecer, sirviendo, dando nuestro tiempo, nuestros recursos, el conocimiento que has dado a cada uno de nosotros. Úngenos, Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo, Dios, sedientos, Padre Santo, adormecidos quizás, cansados. Ha sido un año complicado, Dios, pero si tú nos llenas, Padre Santo, si tú nos das la visión, si tú nos das el Espíritu que nos mueva, iremos, Dios. No tenemos que ser todos apóstoles, también podemos ser maestros, ministros, evangelistas, pastores, que sirvan, Dios, porque hay gran necesidad allá afuera, Padre. Ayúdanos a ver con tus ojos la necesidad que hay fuera y hacer algo, Padre, hacer algo como tú haces cada día por todos los que sufren, Dios, por los necesitados, por los que mueren sin ti, Señor, por los ancianos, Padre, que están ya a un paso de morir, para que esas almas no se pierdan. Manda tu Espíritu, Dios, mándalo, te ruego, sobre esta casa en la cual es invocado tu nombre, Dios, con adoración, con alabanza, con reverencia, Dios. En el nombre de Jesús, manifiéstate poderoso a tu iglesia, Dios. Aumenta en nosotros, Padre, el querer y el hacer, la comunión plena, la comunión espiritual, la comunión social, la comunión en el servicio, Padre, que se dé con un corazón honesto y sincero, que no busque el agrado de los hombres, sino el agrado y la gloria de Dios, porque para ti lo hacemos, Señor, para la gloria de tu santo nombre, para alabanza tuya, Dios. En el nombre de Jesús lo rogamos, Señor. Ven poderoso, ven altísimo, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es una gran bendición siempre la palabra de Dios. Y vamos a compartir algunas necesidades. Siéntese, por favor. Si alguien tiene alguna necesidad para orar por alguna persona enferma, con alguna situación, vamos a compartirlo. Como parte de nuestra comunión, oramos unos por otros. ¿Hay alguien que tenga alguna petición en esta tarde? Bien, la hermana Leti Gutiérrez.